En el inicio de la Semana Santa, el cardenal Luis José Rueda lamentó la irresponsabilidad del liderazgo político que tiene sumido al mundo en la confrontación y la incertidumbre. En diálogo con Noticias Caracol, el máximo prelado de la Iglesia Católica en Colombia pidió que se detenga la máquina de muerte en nuestro país e hizo un llamado al diálogo y a la esperanza. Nos encuentra esta Semana Santa con una sensación de confrontación, no solo en el país, a nivel mundial, en un ambiente, digamos, bastante convulsionado, que es también como una sensación de naufragio, como cuando el Papa hablaba de aquello durante la pandemia. ¿Cómo leemos este momento en esta semana que se inicia y en qué deberíamos reflexionar? Siguiendo la figura del Papa, estamos remando hacia distinto lado y eso hace que se desbarajuste la embarcación. Y la embarcación es el mundo, es la humanidad entera, es el liderazgo de todos los países, de unos liderazgos beligerantes que no son capaces de sentarse, que no son capaces de dialogar, que no ponen en primer lugar al ser humano, sino que ponen intereses como la producción, la economía, el dinero. ¿El dinero para qué sirve si el ser humano se sacrifica? Hay que poner primero al ser humano. Creo que estamos en un déficit de antropología, en un déficit de ética y por lo tanto en un déficit de espiritualidad profunda. ¿Hay responsabilidad en el liderazgo político? Totalmente, porque cuando un líder político es elegido en un país y asume la responsabilidad, lo que debe hacer es ser ante todo alguien que entiende la autoridad como servicio, que se pone al servicio de las búsquedas más profundas. Es que hay unos clamores en el mundo que deberían ser atendidos. El Papa, cuando nos convocó a este jubileo del año 2025, hizo un par de denuncias muy importantes. Por ejemplo, parar el armamentismo. Y si pusiéramos en primera línea y en primer lugar y en la conciencia de los líderes y de toda la humanidad, calmar el hambre del mundo que causa tantas muertes, afrontar el tema del cambio climático, el tema de la salud mental y física de todos los habitantes del mundo. Da la sensación, cardenal, que todos esos mensajes del Papa están cayendo en el vacío, porque están en completa contravía con lo que estamos viendo en el mundo. Desafortunadamente se está repitiendo algo que ya lo había dicho el profeta Jeremías en el Antiguo Testamento. He predicado, he anunciado, pero no hay quien escuche. O como dijo Juan Bautista, soy simplemente la voz que clama en el desierto. Y creo que el Papa Francisco es un profeta en el desierto, en este desierto de la humanidad. Es como si tuviéramos una especie de amnesia histórica, de amnesia social que va a sacrificar también el presente y el futuro de las generaciones de la humanidad. Usted dice el Papa nos está hablando con los signos, nos está enviando mensajes y lo hemos visto esta semana aparecer en toda su fragilidad, en toda su humanidad, digamos. ¿Qué quiere decir el Papa vestido de civil? ¿Qué quiere decir el Papa mostrando su convalecencia? Miremos las tres últimas apariciones en público del Santo Padre, el Papa Francisco. Primero, cuando iba a salir ya del Policlínico Gemelli. Sale, saluda, se detiene en una señora de flores amarillas que estuvo pendiente allí, como diciendo, valoro, agradezco, y lo expresó. Luego el segundo signo fue el domingo. El domingo era el jubileo que él mismo había convocado y programado, el jubileo de los enfermos, y él sale allí como enfermo, a unirse a los enfermos, como diciendo, esta humanidad enferma, esta humanidad llena de enfermedades de distinta índole, también me corresponde a mí. Yo no soy un superhombre, soy simplemente un hombre de carne y hueso, nacido en Argentina, con familia, con hogar, con historia, con infancia, con juventud, y ahora en la ancianidad estoy enfermo, estoy en una silla de ruedas, dependo de otros, para decir cuántos seres humanos en el mundo dependen totalmente de otros, pero también para destacar la importancia de ayudarnos, de acompañarnos, de tendernos la mano. Y ayer, esta semana, lo hemos visto, fue hasta la tumba de un Papa Santo del siglo XX, que es San Pío X, y allí oró, estaba orando.
Yo creo que estaba orando y yo lo uno con el lema del Papa San Pío X que dice instaurar todo en Cristo. Creo que estamos ante un Papa que es capaz de asumir y de no ocultar su vulnerabilidad, de mostrarla ante el mundo. Y un Papa que se muestra sin sotana, ¿qué quiere decir? Muchas cosas. Yo creo que él está diciendo, somos pueblo, yo uso la sotana porque soy un servidor en nombre de Cristo como sucesor de Pedro, y es la sotana blanca que identifica al Papa, al obispo de Roma, pero que sepan también que debajo de esa sotana hay un ser humano, hay un hombre de carne y hueso, un hombre normal, un hombre con el cual compartimos toda nuestra condición. ¿Usted piensa que se está despidiendo el Papa? Yo creo que el Papa es autoconsciente de su momento, de que ha sido un Papa longevo. Él había pensado que iba a tener un pontificado corto y sin embargo Dios le ha permitido vivir 12 años de servicio a la humanidad, pero es consciente que ya sus energías, su fuerza física, aunque mentalmente se le nota totalmente lúcido, se le nota la fragilidad, necesita mucho tratamiento médico y seguramente eso también lo agobia, lo entristece, pero yo creo que el Papa está diciéndole a la humanidad: estoy entrando en la recta final como ser humano. ¿Un Papa que estaría pensando en renunciar? Margarita, creo que no, creo que el Papa, y lo dijo también en su autobiografía titulada Esperanza, nos dice realmente es que la Iglesia no se conduce con las piernas, a él le duelen las piernas, tiene dificultad motriz, pero es que la Iglesia no se gobierna con las piernas y se conduce la Iglesia con el testimonio, con la inteligencia, con la sabiduría puesta al servicio de la evangelización. Esta Semana Santa, con la ausencia del Papa, digamos, o con una, no ausencia, pero una presencia parcial y una incapacidad de presidir todos los actos, ¿cómo entiende la Iglesia este momento? Yo creo que el Papa está en una presencia distinta, está presidiendo, está acompañando, está animando en la esperanza, porque Él nos ha dicho que en medio de las situaciones con las cuales comenzamos este diálogo, que agobian el mundo por la guerra, por la violencia, por el desenfoque de nuestros líderes que son indolentes, que se alejan del ser humano, el Papa Francisco está diciendo: yo estoy cerca con el ser humano, con la humanidad sufriente. Y ahora que usted vuelve a tocar los líderes, hablemos de nuestro líder y de nuestro país, que también vive momentos de confrontación, de polarización, está en vísperas del inicio de una etapa electoral que polariza aún más. Yo no enfocaría mi respuesta, y me disculpo, Margarita, solamente al presidente Gustavo Petro, sino con él, porque a él también quisiera dirigirle mi mensaje a todos los líderes, hombres y mujeres de nuestro país, a todos los que tenemos alguna responsabilidad social con nuestro país. Yo los invitaría a todos: busquemos la posibilidad de dialogar, busquemos la capacidad de encontrarnos, crezcamos en la confianza, porque es que ese estilo de polarización, de distanciamiento, de agresividad en la palabra, tiene una gran dosis de irresponsabilidad. Eso hace que el país se fragmente, se fracture y pierda la posibilidad de avanzar en la búsqueda de metas de desarrollo humano integral. ¿Le preocupa a Colombia con este devenir de los últimos meses, con este incremento de la violencia, sobre todo, por ejemplo, la violencia armada? Sí, el país tiene un momento de mucha muerte. Me preocupa el irrespeto a la vida. Estamos cayendo en una situación de deshumanización, Descuartizan personas, las entregan en una bolsa, rechazan a los que son diferentes en género, estigmatizan, abren camino violento por las vías del país, una economía ilegal, economías ilegales, el narcotráfico, la economía ilegal de la deforestación, de la minería ilegal, del contrabando, siempre llevan muerte. Creo que estamos en el síndrome de Caín: odio, violencia, envidia, destrucción, avaricia, y eso pone en juego la estabilidad, la dignidad y la vida de todos los colombianos. Usted lo menciona y permítame preguntarle en concreto,
es uno de los crímenes más violentos, más brutales que hemos visto en las últimas semanas, y es el de esta mujer trans de Antioquia. ¿Cómo es posible que un crimen así ocurra todavía con este nivel de sevicia? Sí, usted lo ha dicho, con un nivel de sevicia extremo que manifiesta una gran irresponsabilidad, una gran pérdida de humanismo y de conciencia, y que sea el momento para rechazar esa muerte y todas las muertes, porque cada ser humano en Colombia vale. Con esas actitudes estamos convirtiendo a Colombia en una fábrica de muerte y de muertos. Es necesario parar esa fábrica de muerte y de destrucción. Y tantos crímenes de niños. Este es un país que está matando a sus niños, además. Además, y está matando a los frágiles, está matando mujeres, está matando niños, está matando ancianos. Ahí vuelve a aparecer el mensaje del Papa Francisco. Él es un anciano, pero él está diciendo, cuidado con las cunas vacías, cuidado con que el mundo se nos vuelva un mundo en Europa, en América, en Asia, de cunas vacías. Porque cuando las cunas vacías se convierten en lo normal, habrá una generación sin vida, unas etapas de la historia sin vida. ¿Por qué se perdió la ruta en la búsqueda de la paz? Estamos viendo un incremento de la violencia en las periferias, en las grandes ciudades, y eso tiene que ver con distintos factores. Tiene que ver con el vacío del Estado, que no llega, que no aporta, que no llega institucionalmente, integralmente a acompañar a los habitantes, a los moradores del Catatumbo, del Magdalena Medio, del Chocó, de todo el Pacífico colombiano, de la Amazonía, Cauca, de las fronteras. Y entonces hay un vacío de Estado, pero también tiene que ver con factores como el tráfico de armas. Es que nos tienen inundados de armas, y son armas modernas, y son armas que son de fabricación extranjera. ¿Cómo entran esas armas a nuestro país? ¿Cuál es el país que nos está proveyendo? Me pregunto otra vez. ¿Y cómo hacer para recuperar el rumbo en la búsqueda de la paz? Yo invito a que no perdamos la esperanza, a que seamos tercos en la búsqueda de la paz, es decir, a que seamos tenaces, valientes, constantes. Luchemos con las armas de la inteligencia, de la fe y de la cultura del encuentro para que transformemos la sociedad. Todavía es posible. Trabajemos juntos por la paz. Muchas gracias, cardenal. Margarita, con mucho gusto.